Dios los bendiga, hermanos. Es bueno estar aquí. Es algo muy agradable estar aquí en la presencia del Señor, porque vamos a leer su palabra, vamos a estudiar su palabra. Y como dijo Cornelio cuando Pedro iba a predicar desde la palabra de Dios, dice: estamos aquí en la presencia de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema, como ustedes pueden verlo en sus boletines, que se titula ¿Cómo vives el presente es lo que cuenta? ¿Cómo vives el presente es lo que cuenta? Y es que más que nada la idea que queremos que quede bien claro el día de hoy, que está en las Escrituras, es el hecho de que a veces, por ejemplo, vamos a decirlo, si una persona está nada más pensando en cosas del pasado, o yo fui esto, o yo hice esto, y deja que en todo su pasado controle su presente. O también piensan, bueno, yo voy a hacer esto con mi vida, yo voy a hacer aquello con mi vida, y nada más está pensando en planes futuros, pero no está viviendo el presente. Entonces a veces nos podemos desviar en nuestros pensamientos y andar viviendo en el pasado o andar viviendo en el futuro, y realmente no concentrarnos en cómo estamos viviendo el presente. Entonces aquí tenemos unas escrituras que ustedes pueden tenerlas ahí en el boletín, que vamos a ir a Ezequiel capítulo 18. Y es por eso que, por ejemplo, aquí le puse como dibujo, ¿verdad? Como una fotografía de una persona que apenas se está levantando en la mañana y está viendo a ver qué cara va a usar, ¿verdad?, ese día. Y a veces, vea, según los pensamientos que tenga de las cosas que pasaron ayer o los días anteriores, o sea, algo que ya es pasado, de repente se pone la máscara. Entonces el día de hoy vamos a ver de cómo ser genuinos, cómo pensar y concentrarnos en el día de hoy, y no andar nada más pensando cosas del futuro o andar arrastrando cosas del pasado. Entonces, si vamos a Ezequiel capítulo 18, ¿dónde se encuentra Ezequiel? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Entonces, sí, después de Salmos, Proverbios, usted va a encontrar el libro que se llama Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, y vamos a comenzar con el versículo 20. Ahora, el versículo 20 es conclusión de lo que él menciona del versículo 1 al 20. En el cual queda bien claro que los pecados no se pasan el uno al otro. Es decir, si mi papá fue malo, entonces Dios no me va a castigar a mí por las maldades de mi papá. Igualmente, si mi papá fue bueno, pero yo decidí ser malo, el hecho de que mi papá haya sido bueno, entonces no me va a justificar a mí, sino que yo soy el que entonces voy a dar cuentas por mis pecados, o yo voy a dar cuentas por mi justicia. Entonces, en Ezequiel 18, comenzando en el versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y esto queda bien claro aquí en conclusión del tema del versículo 1 al 20, por eso de que hay personas que piensan que no es así, sino que piensan que entonces el hijo tiene que andar llevando también los pecados del padre, así como que si fuera un pecado generacional o cosas así. Yo no. Ahora, obviamente, si el hijo está aprendiendo las cosas malas del padre y hace las mismas, pues también va a recibir lo mismo, pero porque él mismo pecó, no porque su papá pecó. Igualmente, aquí también está el ejemplo de un hijo que ve las obras malas del padre y él dice: yo no las voy a hacer, y entonces él sale justificado, aunque su padre no. Pero ahora vamos a hablar de esto que es bien importante, del 21 en adelante, de cómo el presente, la condición en la que te encuentras en el presente, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta delante de Dios, que también es diferente de tal vez unos pensamientos humanos. Entonces, por eso ahí le subtitularon, si se fijan en sus Biblias, es: el camino de Dios es justo. ¿Por qué? Porque unas personas pensaban: no, esa manera de pensar no está bien. Y Dios decía: no, si alguien no está bien eres tú. Vea, mis juicios sí son justos. Entonces vamos a leer ahí del versículo 21 en adelante. Dice, después de que dice que como de repente pues cada quien va a pagar por su pecado, dice el versículo 21: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá.
no morirá. Entonces, fíjanos, o sea, si esa persona impía, es lo contrario de pío, lo contrario de piadoso. Entonces, esa persona, vea, que no hace mi voluntad, se arrepiente, también va a ser tomado en cuenta eso, su arrepentimiento. Dice, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y luego fíjense lo que dice el versículo 23. Gracias, hermana. Gracias. Y se fijan en el versículo 23, algo que es muy importante ver este concepto, porque unas personas piensan diferente. Dice el versículo 23, está Dios diciendo, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Te está dando a entender, mira, o sea, el impío se merece la muerte. Ahora, yo no quisiera que se muriera. Por lo tanto, yo sí le doy el chance, la oportunidad de que enmende sus caminos. Entonces, usted puede ser una persona bien mala, pero si después usted se arrepiente, usted dice, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y usted actúa conforme a esa nueva fe, ya no en los pecados, entonces Dios va a tomar en cuenta eso. Como dice en el versículo 22, las cosas malas que hizo no le serán recordadas. O sea, Dios no es como nosotros, en el cual nosotros sí nos acordamos de todas las cosas malas tal vez que nos han hecho. Que dicen, mira, fulanito me hizo esto, y fulanito hizo aquello. O tal vez no cosas que han hecho contra usted, sino simplemente la mala reputación de alguien. Mira, esta persona es así, esta persona es asá. Tal vez no le hizo nada malo a usted, pero usted recuerda de esta persona que hizo este mal y este mal y este mal. Y tal vez el día de hoy esa persona ya no está actuando mal, pero entonces el hombre lo que hace es recordar ese mal que hizo. Entonces aquí podemos ver, dice, que Dios no es así. Dice, no, si esa persona esa es mala, pero se arrepiente, o sea, ya cambia su vida, esas cosas malas que hizo en el pasado no vendrán a la memoria de Dios. Entonces, gracias a Dios que Él es así, ¿verdad? O sea, que Él no es como nosotros, de que, pues sí, tú estuviste muy bueno, pero me acuerdo todavía de los años malos que fuiste, pues por eso te castigo. No es así. Entonces, y no nada más eso, como dice el versículo 23, o sea, Él ni siquiera quiere que el impío vaya al infierno. No, Él quiere que se arrepienta y viva. Ese es el camino del Señor. Versículo 24. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, en el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Pues también es cierto la otra cara de la moneda. Una persona puede decir, no, yo he sido cristiana, ¿verdad? Por 10 años, 15 años, no sé. Yo he sido muy buena, muy justa, yo he hecho esto, yo he hecho aquello y todo aquello. Pero si en el presente está viviendo una vida rebelde, si en el presente está viviendo una vida sin Dios, si en el presente está cometiendo pecados y todo eso, viviendo en pecado, entonces todo lo del pasado, las cosas buenas que hizo, no le serán recordadas tampoco. Sino que él decidió en ese momento estar en una vida mala, pues así es como entonces él va entonces a pagar por sus pecados. Entonces obviamente estamos dando a entender que es cuando la persona, cómo se encuentra esa persona antes de qué, pues antes de morir o antes de que el Señor venga. Es decir, siempre hay posibilidad de arrepentirse y todo eso mientras que haya vida. Pero eso sí, aquí no habla nada del futuro, porque nadie tiene su futuro contado. O sea, nadie puede decir, sí, yo mañana voy a vivir. Ya vimos lo que pasó este fin de semana. Aquellos que entraron en el cine, unos dijeron, este es el mejor día de mi vida.
Unos dijeron, yo este es qué mejor manera de comenzar mi cumpleaños, porque era ya después de la medianoche, y cumplían al siguiente día, y años, y cosas así. Otras personas que no, que hicieron todo lo posible por ir ahí a ese cine, a ese cuartito. Y a la mera hora vino esta otra persona que tenía ideas bien raras y a agarrarse de armas y a matar ahí a todos los que pudiera. Y ustedes pueden ver en las noticias todo lo que pasó. Pero entonces, ¿uno no tiene asegurado el día de mañana? Uno podría decir, bueno, o sea, los de Irak, esos de Irak o los que están ahí en las guerras, eso sí, o sea, tienen que contar sus días. No, también nosotros. De repente, ¿cuántas personas no amanecen ya muertas? O personas que son atléticas, de repente están acá corriendo o algo en fútbol americano y ¡pum!, se mueren así. O como el hermano que me explicaba el otro día, el día de ayer, de aquella persona que se murió en el trabajo cerca de él, y ¿verdad?, con algo de electricidad y se murió. Entonces uno no sabe, o sea, cuándo le va a llegar el día o cuándo va el Señor a regresar. Uno no sabe el día. Entonces por eso tenemos que nada más pensar en el presente. No podemos decirle a Dios, ay Señor, es que yo en el futuro yo planeaba hacer cosas grandes para ti. Eso no cuenta. O es que en el pasado, Señor, yo hice cosas bien buenas. Y así me ha tocado a mí, o sea, oír personas que ellas mismas dicen que no, yo he hecho esto y aquello, y no, hombre, cuántas veces yo di clases y predicaciones y traje personas a la iglesia, y no, yo tengo planes para en el futuro hacer esas cosas grandes y todo eso. Y yo le digo, y hoy ni siquiera vas a la iglesia. Así, o sea, estamos hablando de personas de carne y hueso que sí, le cuentan a uno cosas maravillosas del pasado y cosas maravillosas que quieren para el futuro, y en ese momento ni siquiera ha ido a la iglesia. Entonces uno dice, lo que cuenta es el presente es lo que cuenta. Entonces por eso aquí vemos que tanto así, ves, si la persona se arrepiente, Dios no va a tomar en cuenta las cosas malas que hizo. Pero si eres por el otro lado, una persona que sí fue buena, y al final de tus días tú dijiste, no, ¿sabes qué? Pues yo me perdí de muchas cosas buenas. Por ejemplo, digo buenas en el sentido humano, que por ejemplo yo nací en un hogar cristiano. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano. Y yo podría decir, ay no, o sea, por ejemplo, si no tomo en cuenta lo que dice aquí, y así por eso Pablo cuando le dice a Timoteo que se aleje de las pasiones juveniles y todo eso, es interesante, pero porque cuando Pablo le dice eso a Timoteo, ya Timoteo no es un jovencito, era como uno de 40 años. Entonces cuando le dice eso de pasiones juveniles, ya se lo está diciendo cuando él ya es mayorcito. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que él desde niño, él aprendió las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y él fue guiado por la palabra de Dios, gracias a su mamá y su abuela. Pero entonces, por ejemplo, una persona que crece en la iglesia, que crece en una familia cristiana, tal vez ya después diga, y hasta bautizado y todo, tal vez diga, ay, pues yo nunca probé una fumada. A mí me dan ganas de fumar. Yo lo que me perdí cuando era joven. O dirá, no, pues yo nunca bebí. Yo no sé lo que es tomar una bebida embriagante. O yo no sé lo que es dar un toque. Y no estoy diciendo de electricidad, ¿verdad? Sino yo no sé cómo sabe la marihuana. O yo quiero saber lo que es esto. Yo podría decir eso, porque nunca lo he hecho. Pero no, porque como dice aquí, ya después de repente, ¿qué tal si de repente el alcohol? Y, uy, me gustó. Y órale, y me quedo de todo embarrado en la calle y todo. Y de repente, uy, esto me gustó, mis sopas. Y entonces ya lo pasado es, ya no cuenta. ¿Cuántas cosas yo haya hecho en el pasado por el Señor? Si en el presente ya me porto mal. Entonces por eso me acuerdo con una vez una hermana ahí en Indiana, una hermana ya mayor de edad. Estábamos platicando y creo que yo estaba platicando de cómo, pues, gracias a Dios y todo, pues yo entré en una relación matrimonial con mi esposa de una manera casta, o sea, y ella virgen. Entonces, yo no forniqué. Y en el caso, por ejemplo, entonces no sé por qué ella empezó a preguntar, ¿y tú alguna vez has bebido? Y le digo, no, tampoco. ¿Y alguna vez has fumado? Y le digo, no, tampoco. Y ya le dije, ya, y párale ahí. Sí. Porque pues uno, pues no importa qué tanto haya
¿cómo se llama?, estado en una familia cristiana, no significa que uno es impecable, que uno jamás haya pecado. La misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no hay ni siquiera uno, ni un justo. Nadie puede decir que no ha pecado. El único que no ha pecado es Jesús. Entonces, pero sí, si se me hace empezar a preguntar, ¿verdad?, a hacer una entrevista de si yo he hecho esto, yo he hecho aquello, pues mejor ahí le paramos, ¿no? Pero entonces el punto es de que hay personas, ¿verdad?, que dirán, ay, es que yo en mi juventud yo no disfruté esto, ¿verdad?, porque estaba en una familia cristiana. Y son cosas malas. Entonces, no, ni las pruebes. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, apártate, o sea, no vayas a eso de las pasiones juveniles. Son pasiones juveniles, o sea, no te queda andar en esas cosas. No porque Timoteo haya estado en esas cosas, pero puede ser que una persona que haya sido cristiana toda su vida, de repente hay un momento en el cual las cosas están pasando mal en la iglesia, hay persecución, o hasta hermanos falsos, como decía el apóstol Pablo, y cosas, y de repente ya se harte y se va al mundo. O sea, de que ha pasado eso. Entonces, esas personas hay que reafirmarle su fe y decirle, no, todo este tiempo todo ha estado bien, síguele ahí. Porque como dice aquí en el versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Otra vez estamos hablando de que entonces ya lo hizo eso al final de sus vidas. Porque otra vez, como les digo, porque entonces si él se hubiera arrepentido, entonces él también puede tener el chance de vivir. Pero otra vez, no contemos con el día de mañana, contemos nada más con el tiempo presente. Versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino?, dice Dios. ¿No son vuestros caminos torcidos? Versículo 26. Apartándose el justo de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Versículo 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. O sea, tenemos un Dios de segundas oportunidades. Pero otra vez, no ponga eso de las segundas oportunidades como algo futuro, sino en el presente. En el presente. Usted esté bien con Dios, en el presente. No haga como esas personas, porque me acuerdo que una vez un jovencito, cuando yo estaba más joven, había un jovencito que todavía no se había bautizado y él decía, no, pues entonces como cuando uno se bautiza, pues Dios le perdona sus pecados y todo eso, pues voy a hacer un montón de cosas, ¿ya? O sea, hablando de cosas malas, y luego después me bautizo. Digo, no puedes estar haciendo eso. O sea, si ya estás bautizado o todavía no estás bautizado, o sea, la cosa es de que en el presente tú vivas una vida recta. No pongas nada como excusa. O bueno, Dios es un Dios de segundas oportunidades, entonces voy a vivir hoy mal porque al final de cuentas mañana me arrepiento. ¿Y cómo sabes que vas a despertar mañana? Entonces no se puede jugar con fuego. El versículo 28, continuando diciendo acerca del impío, dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué dice ahí? Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y está diciendo, miren, conviértanse. O sea, el punto que estoy tratando de decir, dice Dios, es de que se conviertan. Si se convierten, entonces todas las transgresiones no van a ser causa de ruina. O sea, y entonces por eso el día de hoy lo que queremos dar a entender es eso, de que su pasado no lo controle. No, es que yo soy un esto. No, es que yo soy un aquello. A mí ya nadie me va a creer. O no, yo ya forniqué, pues seguiré siendo fornicador porque ya forniqué, ya la regué.
No, pues es que ya soy una persona que debe esto, pues vamos a deber más. O así, o sea, que no lo controle, que no se identifique con su pasado. Estamos hablando cuando es pasado malo. Cuando es pasado malo, no, o sea, usted no diga, porque así son las personas, así son los amigos y así es el diablo, que le dice, ¿para qué te haces? Según tú te vas a convertir, vas a seguir como antes. Y así hacen los amigos. ¿Y por qué hacen eso los amigos? Bueno, los amigos. ¿Por qué lo hacen? Pues porque te estás alejando de ellos, ¿verdad? Porque ellos también son viciosos, porque ellos andan contigo en las cosas malas. Y de repente cuando tú te vas, pues su conciencia queda como que, ay, o sea, no. Porque si él puede, significa que ¿qué? Que yo también puedo retirarme de las cosas malas. Entonces no quiero que mi conciencia esté ahí picándome. Entonces, no, hombre, ¿para qué te haces? No vas a poder. Ay, que te crees aleluya. ¿Ok? Entonces, o sea, no hay que ver que en el caso de nosotros no nos convenzcan nuestros amigos ni nuestros pensamientos torcidos, ¿verdad? De, no, pues ni modo, ya la regué, la sigo regando. Personas, ¿verdad?, que han estado, por ejemplo, de prostitutas. Ellos también pueden venir al Señor y convertirse y decir, ya no. Me acuerdo de personas, por ejemplo, entre jóvenes, hay jóvenes que llegaron a fornicar antes de casarse y entonces hacen un pacto ya con Dios y dicen, ya no. Es decir, ya voy a dejar de pecar, me voy a reservar para el matrimonio. Ya porque ya la regué una vez, ya dejé de ser virgen, no por eso voy a seguir ahí. Sino que entonces llegan a llamarse como vírgenes de segunda, o no de segunda, se oye mal, sino me refiero como una segunda vez en que ya van a ser vírgenes otra vez en el sentido no físico, sino en el sentido de que ya no lo van a hacer, sino en el sentido de que ya no van a practicar ese pecado. Entonces es bien importante. Entonces se fijan cuando dice ahí, dice, y no será la iniquidad causa de ruina al final del versículo 30, hablando de, por ejemplo, de la fornicación. Ustedes saben cómo hay un montón de, ¿cómo se llaman esas enfermedades venéreas, no? Pero unas cosas que uno se queda espantado de ver. Y entonces, si la persona de repente fornicó y se prueba a ver si el SIDA es SIDA o no, y no la tengo, me libreo. Y unos, a ver si me embaracé o no, no me embaracé, cosas así dicen. Pero entonces, como, no pasó nada, pues lo hago otra vez. Y así otra vez y todo. Entonces, no hagan eso. Acuérdense, ustedes sean los más limpios, los más puros posible delante del Señor. Como dice Él, conviértanse, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Pero si sigo haciendo la transgresión, entonces iba a ser causa de ruina. Entonces es bien importante que nos convirtamos. Versículo 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, no nada más unas, todas, ¿verdad?, con que habéis pecado, y haceos, ¿qué dice ahí? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Él dijo, no quiero la muerte del impío, conviértanse, ¿verdad?, y van a vivir. Y aquí como dice, desechen todas las transgresiones. Y es interesante cómo dice aquí, porque hay otras partes de la cita, otras partes de la Biblia que dice que Él nos da un corazón nuevo y que nos da un espíritu nuevo. Interesantemente aquí lo dice de la otra manera, si se fijan. Dice, y haceos, ¿qué dice? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, Dios le dice a ellos, háganse un corazón nuevo, háganse un espíritu nuevo. Es interesante, ¿no? Ahora sabemos que cuando uno se bautiza, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero cuando dice que háganse un espíritu nuevo, ahí se está refiriendo a ellos, a su yo. Si tú eras impío, si tú eras malo, ya desecha ese espíritu y ponte un espíritu nuevo, un espíritu que ya no va a andar haciendo transgresión y pecado, y un corazón nuevo. Ya no tengas ese corazón cochambroso, sino que tú límpiatelo. Y obviamente es obedeciendo al Señor. Y es el 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces hay una salida. Entonces gracias a Dios, ¿ya? Porque aquí los de la casa de Israel, ellos estaban diciendo que los caminos del Señor no eran rectos. Y Él dice, Dios dice, mis caminos no son rectos, no son más bien sus caminos torcidos. Entonces es bueno y correcto dar las segundas oportunidades.
Otra vez, no en el sentido de que, bueno, hoy hago lo malo, al cabo que mañana me convierto. No hay eso del mañana. Acuérdense que ¿cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. No podemos decir mañana. Es hoy el día de salvación. Es hoy cuando hay que convertirse. Había un hermano, ¿verdad?, que él ha fundado muchas iglesias en Venezuela, pero él es americano. Que él dice, él en su predicación, hablando del infierno, él dice de cuántas veces él predicándole a personas que parecía que sí se convencían del plan de salvación, sí se convencían del evangelio, decían, bueno, pero mejor después lo hago. Y después se moría. Y él relatando cosas que a él le pasaron. O sea, cosas. Y había una, ¿verdad?, que era ejecutiva o algo, y él le dijo, no, mira, conviértete y eso y aquello, no quiero que vayas al infierno. Y ok, bueno, pero después de mi viaje a Europa. Y sí, regresó de Europa, pero en un ataúd. O sea, muerto. O sea, entonces él contaba historia tras historia que le pasó a él como predicador, de personas que parecía que sí, pero hoy no. Y morían. Y entonces él decía, yo no quiero que ustedes sean una estadística más de los que yo les prediqué y que dijeron que sí, pero a la mera hora no. Y no hubo más oportunidad. Entonces por eso digo, no pensemos en el mañana, pensemos en el hoy. Hoy es cuando podemos hacer algo. Yo sé que, por ejemplo, a veces hacemos bromas cuando las personas dicen, me voy a poner a dieta, ¿no? Que dice, me voy a poner, ¿cuándo? Comenzando mañana. Comenzando mañana voy a hacer la dieta. Pues sí, pero el mañana nunca llega, porque ya después es lunes y pues yo dije que mañana, que martes, y viene el martes y es que yo dije que mañana y es miércoles y así. Entonces no hagamos eso en cuanto a la conversión. En cuanto a nosotros, ya el día de hoy es cuando podemos hacer algo. Mañana y en el futuro, Dios existe en el futuro y todo eso. Él es el yo soy, pero nosotros no. O sea, Él vive en el pasado, tiempo, presente, el futuro y en todas partes. Pero nosotros no. Nosotros estamos aquí confinados en este tiempo presente. Otra vez, que el pasado malo de ustedes no los manipule el día de hoy, sino que más bien ustedes sean convencidos con la palabra de Dios, decir, mira, es que si el pasado sí, yo hice unas cochinadas y cosas feas y todo eso, pero el día de hoy no. El día de hoy no. Y luego cuando mañana sea hoy, también va a decir, hoy tampoco, vea, voy a hacer lo malo. Y así hoy voy a hacer lo recto delante de Dios. Porque lo que es hoy, lo que usted es el día de hoy, es lo que vale, es lo que cuenta. Entonces por eso es bien importante. Es por eso que en la ilustración puse esa persona que se estaba levantando en la mañana y estaba pensando, pues a ver, ¿cómo voy a hacer el día de hoy? Entonces usted decida el día de hoy ser una persona santa, una persona pura, una persona entregada al Señor. Usted decida eso, que lo que pasó ayer, si fueron cosas malas, eso no lo haga usted pensar, pues hoy va a ser otro día igual. No. O sea, Dios le está dando la oportunidad de empezar de cero y convertirse de veras. Porque como dice el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová al Señor, convertidos pues y viviréis. Quería yo leer también 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4, pensando en eso, me acordé de este versículo. 1 Timoteo 2:4. Fíjense lo que dice aquí, 1 Timoteo 2:4, hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero por eso aquí, como en Ezequiel 18:32 dice, convertíos pues y viviréis. O sea, Él no lo va a convertir a usted a la fuerza, es algo voluntario. Entonces, eso se los digo porque hay personas que creen que, bueno, al cabo que Dios, Él decide quién se salva y quién no. Como en el sentido de que, bueno, a ver, los de mi izquierda se salvan y los de la derecha no. Ya no importa qué es lo que traten de hacer en sus vidas, ustedes no van a ser salvos, estos son los elegidos. Pero el Señor aquí en su palabra dice, yo no quiero la muerte del impío. O sea, más bien conviértanse y van a vivir. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente, vea, no es algo, vea, que entonces Él pueda decidir por usted, sino es algo que usted, vea, tiene que decidir por usted mismo. Algo que sea voluntario, el convertirse. Entonces Él tiene todos los mejores deseos para usted.
Y entonces usted, pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no desear lo mejor para usted mismo, no? En el sentido de que, ¿cuántos unos dirían, pues cuántos quieren ir al infierno? Pues nadie quiere ir. Entonces sí hay esperanza para aquella persona que fue bien mala y de ahora en adelante quiere vivir una vida recta. Sí hay esperanza en esa persona. Y obviamente estamos hablando de que es una persona que entonces se entrega a Jesús. Ahorita vamos a ver otras citas al respecto. Pero un párrafo, un pasaje que es muy parecido a este, que también está en Ezequiel, ahí ustedes lo pueden ver, es Ezequiel 33. Y me gustaría ir para allá porque dice más o menos lo mismo, pero dice otras cosas, unas cosas en otras palabras. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 al 20. Ezequiel 33, 10 al 20. Ezequiel 33, 10 al 20. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Como diciendo, no hay esperanza. Me acuerdo de aquella vez que una vez estaban entrevistando a uno que era una de, ¿cómo llaman? Mara Salvatrucha o así. Y estaban entrevistándolo a él y él diciendo cómo, estaba jovencito, y él diciendo de que cómo pues sí ha mandado a matar personas y esto y aquello. Y luego cuando hablaron acerca del más allá y eso, dijeron: sí, yo creo que me voy a ir al infierno. Yo sí creo que existe Dios y creo que me voy al infierno y todo eso. Pero me fijaba yo que en él no había esa esperanza. No había una esperanza, es decir, no había en él el conocimiento de que te puedes arrepentir. O sea, si te conviertes, o sea, no importa qué tan malo tú hayas hecho, tú te puedes convertir. Ahora, tal vez el día de hoy, como quiera, tengas que ir a la cárcel, como quiera tengas por las fechorías que tú has hecho. Pero hasta personas que han ido a la muerte por pena capital se han arrepentido, y Dios, solamente Dios es el que sabe, o sea, si fue genuino o no. Pero si realmente fue genuino el arrepentimiento de ellos, Dios va a tomar en cuenta lo que hicieron al final y no todos los pecados. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Ya, uno de ellos no quiso convertirse, el otro sí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Entonces ahí podemos ver, o sea, él no le tomó en cuenta las cosas que había hecho en el pasado. Estaba arrepentido de veras. Y los primeros cristianos, ¿quiénes no fueron? Sino aquellos que crucificaron a Jesús. Cuando Pedro les dijo: vosotros lo crucificasteis, lo matasteis, y Dios lo resucitó. Y ellos fueron a pasar a ser los primeros hermanos. Entonces, bien, ¿por qué? Porque se arrepintieron. Entonces, volviendo aquí, Ezequiel 33, versículo 11. Diles, dice Dios a Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Si se fijan, y la impiedad del impío no se le hará estorbo el día que se volviere de su impiedad, o sea, que se arrepiente. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Si se fijan, versículo 13: cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ¿qué dice ahí? Vivirá ciertamente y no morirá. Entonces va para los dos lados. Ahora aquí sí quiero que quede bien claro algo que dice el versículo 15. Dice: si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado. Es decir, una persona que verdaderamente se arrepiente, no nada más de ese momento en adelante va a hacer lo que es bueno, sino que va a restituir
lo malo que hizo. Es decir, por ejemplo, si mi pecado fuera el chisme y yo me arrepiento, ya no quiero ser chismoso. Pues sí, pero ¿cuántos afectaste? Entonces yo tengo que decir, hermanos, yo lo siento, vea, porque yo hablé mal de fulanito, manganito y todo, y fueron puras mentiras o esto. Entonces tengo que, el convertido va entonces también ver lo que hizo en el pasado y ver qué puede arreglar. Hermano, yo le había robado a usted $100, pero ya me arrepentí, así que ya no importa, ya estamos bien. No, ¿verdad? 200 ya por más los intereses. No, hermano, no sea usurero, es cierto. Pero entonces uno puede ver así, ¿verdad? O sea, realmente el arrepentido no nada más va a pensar en el futuro, sino también va a pensar, bueno, de las cosas malas que yo hice, ¿qué puedo arreglar? ¿Qué puedo arreglar? Me acuerdo cuando había una persona, un cristiano, diciéndole a un testigo de Jehová, tú vas de casa en casa y vas diciendo, no, que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y no, el Espíritu Santo nada más es una fuerza activa, y vas diciendo un montón de cosas y quién sabe por cuántas, y tú te crees mucho, ¿verdad? Porque vas fiel y fiel de casa en casa. Pero si yo ya te digo la verdad, que en estos caminos estabas mal, tú vas a tener que ir a todas esas personas y decirles que lo que tú les habías dicho estaba mal. Entonces, o sea, que sí, o sea, uno tiene que pensar, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que está bien o no? Porque aún el día de hoy, por ejemplo, si usted hace las cosas buenas, pero de repente llega a pecar, obviamente tiene que restituir eso que usted hizo, y volver a estar en pie. Ahí como dice, restituir la prenda, devolviere lo que hubiere robado. Si yo robé, pues ahora voy a dar lo que robé y todo eso. Entonces bien importante a todo eso. Ahora entiendo lo que el hermano decía acerca de los 200 en vez de 100. ¿Se acuerdan de alguien que hizo así cuando se arrepintió? No fue 2, sino 4 veces. Saqueo cuando él se arrepintió. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Así es. Entonces uno puede ver, entonces esa persona, entonces Dios lo toma en cuenta y dice, esta persona realmente se convirtió. Entonces por eso le decimos, como dice el título aquí, ¿cómo vives el presente? Es lo que cuenta. Si en el pasado tú la regaste, ya no nada más no lo hagas, sino puedes de una u otra manera componer las cosas malas que tú hiciste, pues hazlo. Eso es lo que hace aquí. Entonces esto aquí lo está diciendo el Señor en Ezequiel 33, versículo 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces él lo pone que el convertido es el que hace eso. Versículo 16. No le será recordada ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Entonces algo que es muy bueno para el cristiano, cuando nosotros nos convertimos, cuando venimos al Señor, nos arrepentimos, creemos en el Señor Jesucristo, nos bautizamos. Entonces imagínense, hermanos, todas las cosas malas que hemos hecho no van a ser recordadas. Nada. Todavía yo me estoy agobiando por cómo las cosas que he hecho en el pasado. Pues no se agobie. ¿Por qué? Porque ya. O sea, sí agobies en el sentido de que se arrepintió, pero no agobies en el sentido de que como que, todavía tengo ese pendiente en el sentido de que Dios me va a castigar. No, si usted realmente se arrepintió, si usted se convirtió, Dios ya no va a venir a memoria de él las cosas malas que usted hizo. Versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Le dice Dios a Ezequiel. Versículo 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Otra vez, hermanos, es muy importante. Si usted es recto, si usted ha sido cristiano, no la riegue saliéndose del camino. No haga eso. Entonces, muy importante, dice, morirá por ello, dice ahí, versículo 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Versículo 20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Entonces, ese es el camino, lo que uno está haciendo el día
de hoy, el día de hoy. Tal vez su vida pasada estaba así, toda chuecota. Pero si hoy está así, está bien, ¿verdad? Pero si toda su vida estaba así y hoy está así, arrepiéntese, hermano, arrepiéntese mientras tenga vida, arrepiéntese ya. Hoy, no espere para mañana. Si usted de repente como que se enchuecó, enderécese otra vez, muy importante. Y como dice en 1 de Juan, ¿verdad? Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, ¿verdad? El cual es bueno y justo y nos limpia nuestros pecados de toda nuestra maldad. Ahora también la otra cita que quería que vieran era Salmo 118, 24. Ya nada más unas pequeñas citas y terminamos. En Salmo 118, 24, yo creo uno se lo saben de memoria, ¿no? Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. Perdón, 24. ¿Qué es lo que dice ahí? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces cada vez ya que en la mañana usted despierte, piensa en esto, vea. Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué vamos a hacer? Nos gozaremos y alegraremos en él. Desde la mañanita, encomiende su camino al Señor, ¿verdad? Y él le enderezará sus veredas. Desde la mañanita usted encomiende ese día y dele gracias a Dios por un día más de vida. También quería ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Antes de ver esto, yo pensaba una ilustración bíblica acerca de que cómo Dios realmente, perdona a la persona que se arrepiente. Estaba yo pensando, por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces y cantó el gallo. Ya después, ¿verdad? Ya al final del Evangelio de Juan, sí le dice el Señor, ¿me amas, vea? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, sabes que te amo. Y 3 veces, ¿verdad? También lo dice. Ya después podemos ver en sus epístolas del apóstol Pedro que él aprende a realmente amar con amor ágape y le recomienda a los demás que también se amen así, de esa manera. Entonces, pero yo pienso, qué cosas, ¿no? ¿Cómo lo perdonó el Señor? Porque tal vez si yo fuera, diría, no, lo negaste, ¿verdad? por 3 veces, ahora sí te conviertes, ahora sí te arrepientes, ahora sí estás bien. Pero una disciplinadita, ¿no? 3 veces lo negaste, pues por cada vez que lo negaste 1 año. Entonces, por 3 años no vas a ser apóstol. Uno diría eso. Oye, lo negaste. Estamos hablando de algo fuerte, de algo serio. Entonces, pues 3 años sin ser apóstol. Y luego ya después sí. No hizo eso el Señor, ¿verdad? Que dijo, después de que decía, ¿me amas? Y que decía, apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. Oh, wow. Ahora obviamente solamente Dios sabe cuando las personas están arrepentidas y no. Ahora, si una persona de repente la riega, un cristiano, y la sigue regando, no, ya solo me arrepiento, y otra vez hace lo malo, yo sí me arrepiento, y otra vez hace lo malo. No, hombre, esto está jugando, no es serio, ¿ya? Así como dice en la escritura, ¿ya? Después de 2 o 3 veces, deséchalo. Esa persona no está arrepentida. Pero aquí uno puede ver cómo con el ejemplo con el apóstol Pedro, cómo lo perdonó y cómo no le tomó en cuenta el que lo negara. Entonces, en el caso de uno puede ver, wow, qué tan bueno es el Señor con cada uno de nosotros. Y yo quiero decirles esto, de que como yo he visto personalmente personas que tal vez hasta predicadores y todo eso, y de repente hicieron algo malo. Y toda su vida, sus años posteriores, esa potencialidad que tenían para hacer algo por el Señor, como que caducó, como que no. Aún y cuando ellos dicen que se habían arrepentido y todo eso, aún así como que ya no tenían la misma fuerza. Y yo pienso, no, ¿será que esa persona, ese hermano, aún y cuando estaba arrepentido,
ya como que, por decirlo así, ya no se sentía digno de servir al Señor, aun y cuando estaba verdaderamente arrepentido. Y esa potencialidad que tenía para servir más grandemente al Señor, no lo hizo. ¿Por qué? Porque todavía en su mente estaba atado a su pasado. Es decir, todavía estaba lo que él hizo en el pasado, aunque arrepentido, lo estaba definiendo el día de hoy. Y ya no siguió siendo tan potente en su ministerio y todo eso, porque todavía estaba como agarrado de eso. No que no arrepentido, sino que con esa mentalidad de culpabilidad. Imagínense si Pedro hubiera tenido esa mente. Si el apóstol Pedro, pues no, pues sí, yo quisiera apacentar tus corderos, pero no. O sea, no, después de 3 años, sí. No, entonces imagínense, ¿se acuerdan quién fue el que tenía, por decirlo así, las llaves del reino, como dice la palabra de Dios? O sea, lo que es la fórmula, por decirlo así, o sea, de cómo ser salvo. Pues era Pedro y los demás apóstoles cuando dijeron los varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Eso quién lo dijo? Pedro, lo dijo Pedro. Entonces podemos ver, o sea, que entonces si usted de repente hizo algo malo, sí arrepiéntase, pero que eso malo que usted hizo no lo defina ya el día de hoy y usted quede así opacado. Por otro lado, yo también he visto el ejemplo de personas que en el ministerio han sido muy buenos y de repente hicieron un pecado que, ay caray, pero se arrepintieron, confesaron en público y todo, y siguieron para adelante todavía más. Entonces uno puede ver, o sea, entonces por eso les digo que su pasado, si fue malo, no lo define el día de hoy, sino que siga adelante, siga adelante. Como dice aquí Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, la meta, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué dice? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, por un lado, me voy a olvidar de lo que queda atrás en cuanto a los pecados que he hecho y todo eso, ya no voy a hacer eso. Y por otro lado, también uno puede olvidarse de lo que queda atrás, de lo bueno, en el sentido de que usted no se ande ahí durmiendo en sus laureles, diciendo, mira cuántas cosas buenas ya he hecho, ya mira cuántas cosas buenas, ya estoy bien, ya me voy a retirar. Porque hay unas personas que de repente dicen, no, pues yo un retiro de ya que el joven haga lo que yo hacía y yo ya no hago nada. No, o sea, pone que eso hasta la muerte, no ser fiel hasta la muerte. Entonces es bien importante, mira, yo voy a olvidar lo que queda atrás, no voy a andar de presumido de lo que hice atrás y tampoco voy a andarme agobiando de lo que yo hice malo atrás, sino que yo sigo la meta y sigo para adelante, me olvido lo de atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para finalizar, veamos 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 11. Perdón, no el capítulo 7, sino el capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Ahora, esta cita lo quiero mencionar otra vez. Para aquella persona que si usted ha pecado en el pasado y que diga, no, yo era un fornicario, o yo era una prostituta, o yo era un O sea, imagínese lo peor de lo peor que usted pudiera pensar, ¿verdad? Que eso no la define, es que yo soy eso. Es que yo soy un matón. O no, es que yo soy un drogadicto. O no, es que yo soy... Que eso no lo defina. Porque veamos lo que dice aquí, 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, fíjense, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos. Fíjense, hermanos, de ahí en la iglesia en Corinto había personas que eran estafadores, había personas que eran maldicientes, había personas que eran avaras, había personas que eran ladrones, había personas que eran afeminados, había personas que eran idólatras o fornicarios.
Dice aquí en el versículo 11, y esto erais algunos. Pero que dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque ya eran cristianos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando uno se arrepiente y uno se bautiza, dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, que entonces todos nuestros pecados son limpiados, son perdonados los pecados, y el Espíritu de Dios viene a nosotros a hacer morada en nosotros. Entonces ustedes, los que somos cristianos, somos santos, por gracia de Dios, somos santos. Entonces, que no nos defina nuestro pasado malo, sino que sigamos adelante. Y acuérdense, lo que cuenta es cómo usted vive el día de hoy. Y no voy a hacer algo malo el día de hoy pensando, bueno, al cabo que mañana me arrepiento. No, porque mañana no lo tenemos seguro, sino simplemente hoy. A Dios le importó lo que tú hiciste en el pasado, a Dios le importará lo que tú hayas en el futuro, pero lo que a Dios le importa es lo que haces el día de hoy. Entonces, bueno, pues agarren su mejor máscara, no una máscara, sino que realmente que el Espíritu de Dios los guíe, y que no los guíe esos pensamientos malos, que no los guíen esas cosas de que, es que en el pasado voy a seguir hoy igual que ayer. No, sino que sigan ustedes adelante, firmes adelante, hasta que todos estemos en la presencia del Señor. No nada más presencia en el sentido de que estamos escuchando la palabra de Dios, sino ya viéndolo con nuestros propios ojos. Algún día va a pasar eso, hermanos, algún día va a pasar eso, y esperamos que todos nosotros estemos ahí. Entonces, hay una persona aquí que todavía necesita ser parte del reino de Dios, todavía necesita convertirse, puede pasar adelante cuando tengamos el himno de invitación. O si una persona que sí lo hizo, pero después falló y quiere reconciliarse, también puede pasar adelante. Gracias y Dios los bendiga.